Amén, mis hermanos. Bueno, primero que todo, shalom a todos y cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga en este día. Nos hemos congregado, ¿verdad?, el día de hoy para poder tener segunda, eh, la segunda clase de Cruza el río Jordán, como hemos llamado esta serie de clases, ¿verdad? Estamos en la segunda y estamos en proceso de descubrir nuestra identidad, ¿verdad? Estamos en proceso de poder entender que realmente hemos sido llamados a ser hebreos, que hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Israel, que cuando Pablo exhortaba y decía de que tenemos que estar injertados verdaderamente es para poder ser parte de ese pueblo de Israel, de poder absorber y alimentarnos desde las raíces. Hoy día, mis hermanos, hay muchos que están siendo detractores de las raíces hebreas, ¿verdad? De las raíces hebreas de nuestra fe. Y yo me pregunto, ¿cómo puede la rama injertada nutrirse si no es de la raíz? Si la rama no se nutre de la raíz, entonces esa rama perecerá y caerá. Y la palabra dice que muchos serán cortados. La palabra nos enseña de que en el día en que Yeshua vuelva, hay muchos que serán para salvación, mientras que otros serán cortados, serán hollados, serán de múltiples maneras, hermanos, abrazados de raíz a rama por no haber querido poner atención a las instrucciones del Eterno. Así que es muy importante que nosotros podamos prestar atención a lo que la Escritura de verdad nos dice. Hoy día hay muchos que dicen, pero ¿por qué hace tanto tiempo que no se predicaba de esta manera la palabra del Eterno? Y esto es la restauración del reino de Israel, la restauración que estaba dada para estos tiempos finales, la restauración del reino sobre la cual preguntaron, perdón, los apóstoles antes de que Yeshua ascendiera a las nubes. Entonces, si hoy día nos extraña estar en medio de esta restauración del reino de Israel y nos preguntamos, pero ¿por qué está sucediendo esto en el mundo? ¿Por qué hay tantos? Hoy día veía noticias que incluso los de movimientos mesiánicos, entre comillas, como así se le conoce en otros países, a las raíces hebreas, aquellos que creemos en Yeshua y ponemos la Torá por práctica de vida, se les está llamando los negacionistas, los rebeldes, aquellos que están contra el Estado. Entonces, hermanos, estamos plenamente identificados. Pero así como el mundo nos identifica para poder aborrecernos, también estamos plenamente identificados en el libro de la vida, en aquel libro del Cordero. Entonces, no se desanimen. Aquel que quiera aquel que quiera ganar su alma la perderá, mientras que el que no se apega a esta vida, sino que aunque la muerte le fuera ganancia, ese vivirá, porque la vida plena está en Yeshua, no poniendo la mirada en este mundo. Entonces tenemos que un poquito desarraigarnos de esta cultura que nos lleva a ser tan apegados a lo material, a ser tan apegados a nuestro bienestar y tantas cosas más que hoy día se están mostrando. Y por eso es tan necesario que tú el día de hoy puedas aprender tu identidad. Quizás muchos de los hermanos que están por acá en Arca o están por acá en TikTok también, ya han escuchado acerca de esto, pero también hay muchos a quienes les quedará registro. La palabra dice que aquellos que en los últimos tiempos prediquen la palabra brillarán como el firmamento, serán luz. Y eso tenemos que ser, luz, mis hermanos. Y es necesario que prediquemos a tiempo y destiempo. Muchos estamos cansados, muchos estamos deprimidos, muchos estamos soportando esta aflicción que vivimos día tras día, así como lo estudiamos en la paracha de esta semana, donde Lot, ¿verdad? En esta paracha de Bayerá, donde Lot estaba contrictado en su alma día tras día en una ciudad como Sodoma y Gomorra. Y hoy día somos muchos los que estamos así. Pero tenemos que seguir predicando la palabra, porque en Mateo 24 nos dice que incluso hasta los escogidos podrían ser engañados. Entonces, si no abrimos los ojos de una vez por todo a las verdades escriturales, porque hoy día hay muchos que argumentan tener la verdad,
Pero ¿cuántas de esas verdades son escriturales realmente? ¿Cuántas de esas verdades son fundamentadas en la palabra? Lo dijimos en la clase pasada. Hay una verdad que está puesta en las escrituras y sin mayor interpretación. Así como está puesto, es lo que significa. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y la verdad es tu Torah. Fuera de eso, no hay más verdades. Por eso Yeshua dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. O sea, en otras palabras, conocerán la Torah, las instrucciones en justicia, y la Torah les hará libres. ¿Libres de qué nos puede hacer la Torah? Libres de pecado. ¿Okay? Yeshua es la Torah viviente. Él murió por nosotros, nos redimió de del pecado, de la condena por haber sido transgresores de la Torá. Y ahora que nos dicen, hey, sigue el camino, la verdad y la vida. Sigan a mí. ¿Y quién es él? La Torá. Sigamos esa instrucción. Pero ¿por qué tenemos que guardar la Torá? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esas instrucciones del pueblo de Israel? ¿Por qué tendríamos que hacerles caso a nosotros? Si siempre se nos predicó que somos gentiles, si siempre se nos predicó que nosotros basta con que tengamos fe y creamos, y ¿por qué tendríamos que guardar los mandamientos? Eso es lo que vamos a descubrir en las próximas 3 sesiones. Así que mis hermanos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a proyectarles la pantalla. Disculpen el ruido de fondo, que aquí andan algunos perritos. Así que me avisan mis hermanos si se pueden estar viendo la pantalla. Amén, hermano, sí se ve. Amén. Amén. Entonces, antes de poder explayarnos con toda libertad en esta clase, hermanos, vamos a pasar a hacer una oración. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer tefilá delante de la presencia de nuestro abacados, de nuestro Padre Santo, y vamos a pedir que su Ruach HaKodesh sea tomando posesión de todo lo que vamos a exhortar el día de hoy y que pueda ser de provecho para nuestras vidas y que podamos entender y aprender y también aplicar. Amén. Recordemos que vivimos por fe, vivimos por emuná, lo cual significa creer, confiar y obedecer. La única forma de que yo le pueda demostrar al Eterno que confío en Él, que creo en Él, que le amo a Él, que le temo a Él, es obedeciendo sus mandamientos. Así que vamos a la presencia de Eterno. Abacados, en esta hora estamos delante de tu presencia para poder darte muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar congregados en tu santo nombre. Gracias te damos porque tú has sido bueno, porque tú nos has resguardado, porque tú nos has protegido en este día y nos has permitido llegar a este punto de poder estar reunidos todos los hermanos en Shalom, de poder estar reunidos en torno a la verdad escritural de tu palabra. Gracias te damos porque tú has sido bueno y bondadoso. Bendecimos y exaltamos tu nombre porque nos permites estudiar tu Torah en este día, abacados. Te queremos pedir por cada una de las almas que están congregadas en este lugar, que tú les seas abriendo sus ojitos, sus oídos espirituales y puedan ver la verdad de tu palabra. Padre Santo, te pedimos también que tu Ruach sea el que nos guíe, que tu Espíritu sea llevándonos en cada uno de los versículos y palabras de esta enseñanza. Me dispongo como instrumento en tus manos, Abacador, siendo totalmente inmerecedor de todo lo bueno que tú puedas derramar sobre nosotros, porque todo es para ti y por ti, y solamente queremos estar obedeciendo aquellas palabras que entregaste a tus discípulos. Vayan y hagan discípulos, háganles inmersión en mi nombre y enséñenles todo lo que yo les he ordenado. Eso queremos hacer, enseñar que tanto que somos salvos por ti, solamente por ti, por nuestra Mashiach, por su sacrificio expiatorio. Pero también la enseñanza quedará completa cuando enseñemos a guardar tus mandamientos. Te pedimos de que nos seas ayudando, Abacadosh. Está todo en tus manos. Y todo te lo pedimos en nombre de nuestro Mashiach Yeshua, Melech de Israel. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a comenzar. Lo que les voy a presentar a continuación es una genealogía, ¿verdad? Bastante resumida, acerca de cómo llegamos desde Adán
hasta este hombre en el cual nos vamos a centrar el día de hoy, que es Abraham, ¿ok? Entonces, vemos de que Abraham tuvo tres hijos, ¿verdad? Como lo sabemos, tuvo a Caín, tuvo a Abel, tuvo a Set, ¿verdad? Hay una disyuntiva entre Caín y Abel, si verdaderamente Caín fuera hijo de Adán o no, que es lo que algunos predican y enseñan, pero eso lo vamos a ver en otra sesión, ¿ok? Hoy día nos vamos a ir por esta línea en amarillo en los descendientes de Set. Entonces tenemos, y esto está, usted lo puede buscar en Génesis capítulo 5. Ahí va a ver usted los descendientes de Set, pero hoy día nos vamos a enfocar solamente de manera breve para que podamos conducirnos a lo que verdaderamente importa. No nos enredemos en genealogías en este momento, veámoslo de una manera más simplificada como lo está en este gráfico. Entonces, de Set pasamos a Enosh, perdón, de Enosh pasamos a Kenan, de Kenan pasamos a Mahalalel, de Mahalalel a Yeret, de Yeret pasamos a Enoch, de Enoch a Metushelach, y de Metushelach a Lemech, y de Lemech pasamos a Noah, a Noé, ¿verdad? Ahí tenemos a Noé, el del arca, lo estudiamos en la segunda Eliyá de Noah, amén, su nombre significa descanso, y precisamente eso sucedió con él, la tierra descansó de tanta iniquidad que se estaba cometiendo en ese momento. Es muy importante que ustedes, mis hermanos, puedan ver el video también de las parachá de Noah que exhortamos junto con los hermanos de Arca de Salvación, dado de que en esa aliyá va a comprender usted qué es lo que estaba sucediendo en la tierra y por qué Yeshua dijo que su venida será como los días de Noah. Y estamos viendo lo que sucede hoy, que es exactamente lo mismo que esos días. Entonces aquí tenemos los tres hijos de Noah, que son Shem, Ham y Jefet, ¿ok? Pero nos vamos a centrar en Shem, el que nos da genealogía hacia Abraham. Entonces tenemos que Shem tuvo los siguientes hijos: Elam, Asur, Arpachad, Lud, Aram y Keinan. Pero nos vamos a enfocar en Arpachad. Arpachad tuvo a quién? Tuvo a Keinan, a Shelach, Eber. Eber tuvo a Peleg y Yoctán. Peleg tuvo a Reú. Reú tuvo a Serug. Serug tuvo a Nahor. Nahor tuvo a Terah. De Terah, que sabemos que es el padre de Abraham, ¿verdad? Terah era una persona que se ocupaba de, de crear ídolos, de hacer ídolos con sus manos. Entonces de Terah tenemos a su hijo Abraham, el cual era tremendamente eh, fiel al Eterno, el cual le quiso buscar, le quiso servir, el cual se apartó siendo que estaba envuelto entre paganos. Nosotros hoy día estamos envueltos entre paganos, estamos envueltos entre gente que no quiere servir al Eterno, gente que adora ídolos, gente que se tiene a sí mismo como un ídolo, a sus hijos, a sus padres, su trabajo y un montón de cosas más, que el último lugar que le dan es al Eterno. Nosotros tenemos que ser como Abraham, tenemos que ser cados, tenemos que ser apartados para el Eterno para poder hacer solamente su voluntad que está en las Escrituras. Entonces, de Abraham surgen los hebreos, porque él es el primer hebreo, y en eso vamos a profundizar la enseñanza también para que entendamos nuestra identidad. ¿Por qué somos hebreos nosotros? Entonces, Abraham tuvo dos hijos, uno con Agar, que era la sierva o la esclava de Sara, ¿verdad? De su esposa, tuvo ese hijo que es Ismael, el cual da linaje a los árabes, a los musulmanes, a la religión islam, como la conocemos el día de hoy. Y Abraham tuvo a Isaac, que fue su primogénito, que fue hijo de la promesa que el Eterno le hizo a él y a Sara. Eso lo vimos esta semana incluso en la parashá de Vayera. Isaac tuvo dos hijos también, que fueron Esaú, que da origen a los edomitas o Edom, hoy día se les conoce a ellos como los palestinos y también como los romanos, y también tenemos a Jacob o a Jacob, como le conocimos dentro del cristianismo también, que da origen a los israelitas. Entonces, centrémonos nuevamente en eso y repasemos. Abraham es el primer hebreo, el cual tuvo a su hijo primogénito con su esposa Sara, hijo de la promesa, que es
Isaac o Isaac, ¿verdad? Isaac tuvo a 2 hijos, pero la primogenitura cayó sobre Jacob, el cual da origen a el pueblo de Israel. Por eso que Jacob, cuando una vez ya se pasa a llamar a Israel, lo vamos a ver también acá, y estaban ellos viviendo al lado de Egipto, ¿verdad? Se le conocía como el pueblo de los hijos de Israel, porque los descendientes eran los hijos de Israel, literalmente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Hoy día hay israelitas, que son los descendientes de Israel, de Jacob. Nosotros somos israelitas a través de la fe en Yeshua, como lo dice el libro de Gálatas, pero también hay israelí, que es diferente. Los israelíes son aquellos que habitan el país de Israel el día de hoy, pero no precisamente se apegan a la Torah del Eterno, ni viven bajo un pensamiento hebreo. También hay judíos que son descendientes de Judá, ¿verdad? Que es uno de los 12 hijos de Israel. Y también tenemos hebreos, que los hebreos somos aquellos que cruzamos. El verbo hebreo significa literalmente cruzar. ¿Cruzar de qué? Abraham, por ejemplo, cruzó el río Éufrates para poder llegar hacia la tierra que el Eterno le iba a señalar. Nosotros cruzamos de muerte a vida a través del sacrificio de Yeshua y pasamos a ser hebreos también. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Génesis 12, del 1 al 4. Nos dice así. Ahora dijo a Abraham, vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga. Por ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así que Abraham salió como el Eterno le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando él salió de Harán. Entonces, lo que nosotros podemos comprender en este momento, mis hermanos, es que Abraham estaba en cierto lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, una región cercana a Babilonia, y en ese dicho lugar, mis hermanos, nosotros lo que podemos ver es que había paganería, había hechicería, habían ídolos, y el Eterno, ¿qué fue lo que hizo? Le llamó y le ordenó salir de allí, salir de las paganerías, salir de una tierra profanada, salir de un lugar donde no se adoraba al Eterno, donde no se le servía al Eterno. Allí muchos decían, vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios. ¿A qué Dios? A cualquiera, al que se les ocurría, al Dios que estuviera de turno, al Dios de moda, al Dios de los sumerios. Y así como hoy día hemos visto a través de las generaciones que siempre hay un Dios que colocan de moda, y hoy día ¿saben quién es el Dios que está de moda? El humanismo, el pensamiento del ser humano, que todo lo puede, el ser humano que está en el centro, en el antropocentrismo, ese ser humano que está, mis hermanos, hoy día endiosado para poder mostrarlo al mundo como si fuese indestructible en este proceso tan corrupto que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, recordemos algunas palabras de Apocalipsis, que decían, ¿quién como la bestia? ¿Verdad? Hoy día es lo mismo que vemos. ¿Quién como el ser humano? ¿Quién le podrá detener? ¿Hasta dónde llegará el ser humano? Entonces, es un momento que nosotros volvamos con nuestra mente hacia las raíces. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Jeremías, preguntad por las sendas antiguas. Y ahí es donde muchos hermanos de las iglesias dicen, sí, es que las sendas antiguas son cuando recién partimos o hace tantos años atrás, cuando los matrimonios eran más longevos y cuando iban los viejitos a la iglesia y eran más fieles porque se vestían de cierta manera, actuaban de otra manera, etcétera. Pero no, la palabra no hace alusión a eso. La palabra cuando está diciendo que volvamos a las sendas antiguas, imagínense en el contexto hebreo, si Jeremías lo escribió antes de que Yeshua volviera, en un momento en que
en que Israel se había dividido en dos pueblos y estaban unos yendo a adorar a Baal, otros olvidándose de los mandamientos del Eterno, otros poniendo becerros de oro, otros olvidándose del día de Shabbat, de los días de descanso, de los años Shemitah, etc. Y Jeremías dice, vuelvan a las sendas antiguas. ¿A qué sendas antiguas se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo, vuelvan al cumplimiento de los mandamientos. Vuelvan a hacer caso al Eterno. Vuélvanse hacia su Creador, hacia su palabra. Eso es lo que estaba diciendo en ese momento Jeremías. Entonces nosotros hoy día tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que preguntar por la senda antigua, porque allí hallaremos refrigerio para nuestras almas, descanso, reposo. ¿Y sabes por qué tú hallarás refrigerio para tu alma si tú vuelves a las sendas antiguas? ¿Qué es lo que es la senda? Es un camino. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 119, versículo 105? Dice, tu Torah es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, a mi senda. Entonces, ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Yeshua dijo, esa es la puerta estrecha por la cual pocos pasarán. Entonces, ese es el camino que tenemos que ir nosotros. Si hoy día tú estás actuando de cierta manera que en el camino tú ves que hay muchos más actuando como tú o tú actuando como ellos, entonces, malas noticias. No estás por la puerta estrecha. Estás por el camino ancho y es tan ancho que ni siquiera te has dado cuenta que tú vas por él. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente lo que dijo Jeremías. Pararnos en el camino, preguntemos por la senda antigua. ¿Cuál es esa senda antigua por la que yo debo ir? La senda de los mandamientos. La senda por la cual yo debo hacer caso a la palabra de Elohim. Ya no hacer caso a mandamientos de hombres, a cosas que están en contra de la Torá. Que cuando hay algo que te inquieta dentro de tu alma, dentro de tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Pregunta por la senda antigua, pregunta por el Shabbat, pregunta por los mandamientos, pregunta por los animales inmundos. Y tú vas y le preguntas a tu líder, a tu guía, a tu pastor, y tu pastor te dice, no se metan esas cosas porque se va a distorsionar. Eso ya tiene que ser desechado. La palabra dice que el Eterno derramará su ruaj en nosotros, su espíritu en los tiempos finales. Y muchos esperan alboroto, gritos, danzas y un montón de cosas sobrenaturales. Pero Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice que el Eterno, que Dios pondría su espíritu en nosotros para que caminemos en obediencia guardando sus mandamientos. Ese es el verdadero camino y esa es la prueba irrefutable cuando tú sabes que vas por la senda antigua. Cuando andas en obediencia, guardando los mandamientos del Eterno, mirando para tu alrededor, no hay nadie más. ¿Qué sucede? No hay nadie más que yo vea guardando los mandamientos. Mis vecinos no guardan el Shabbat. ¿Qué está sucediendo? Estás caminando por el camino angosto, por la puerta estrecha. Y ahí es donde te comienzas a convertir en un hebreo. Yeshua te da ese acceso. Todos decimos, sí, somos salvos por Yeshua. Y sí, amén. Amén. Y gloria al Eterno que somos salvos única y exclusivamente por Yeshua. Pero Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente le estamos amando? Porque si nosotros nos deleitamos en cantarle, te amo, te alabo, te exalto, quiero conocerte cada día más a ti, etcétera, pero no estamos guardando sus mandamientos, solamente estamos en emocionalismo. Y Satanás se mueve en el emocionalismo, porque te convence que tú estás tan bien, porque te sentiste gozoso, te sentiste dichoso, pero si tú saliendo del culto llegas a tu casa y sigues viviendo como siempre, ignorando los mandamientos, ignorando las verdades escriturales, entonces
Satanás se da con su trabajo por hecho, porque te engañó. Y la palabra dice que seamos cautos porque él se puede disfrazar como ángel de luz. Entonces, mis hermanos, si Abraham se fue de su país, lejos de su familia, lejos de la casa de su padre, que era un lugar donde había abominación, donde había hechicería, donde había ídolos, donde habían dioses ajenos, una, una parte donde solamente se hacían cosas en contra de la voluntad del Eterno. Entonces, si el Eterno nos llama a nosotros, es momento de que hagamos lo mismo. Quizás no nos vamos a ir de la casa de nuestros padres, ¿verdad? Sé que aquí hay muchos hermanos que son pequeñitos, ¿verdad? Pero el mensaje central de esa palabra es que tú seas Kadosh, que tú tomes la iniciativa de que si tú ves que a tu alrededor no se está cumpliendo la voluntad del Eterno, no interesan los mandamientos del Eterno, que tú seas el primero que te levantes y digas, yo voy a hacer la diferencia, yo voy a guardar los mandamientos, porque fuiste llamado a ser un hebreo. Busca en la Biblia y por ninguna parte fuiste llamado a ser un cristiano, por ninguna parte. Ya lo vimos la clase anterior, cuando dice en Efesios capítulo 2, ya no eres gentil, no eres extranjero, no eres advenedizo, eres conciudadano de los santos. Es decir, eres un israelita que ha entrado a pactos, a promesas, que ha entrado a ser parte de la ciudadanía de Israel y por lo tanto le corresponde guardar los mandamientos. Porque según la Torá solamente hay una ley para el natural y para el extranjero viviendo entre los naturales. Entonces, si aún así tú no te sientes israelita en tu corazón todavía, pero tú sabes que eres conciudadano de los santos y te consideras linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, como lo dice el apóstol Pedro, entonces te corresponde aún así guardar los mandamientos. Es una sola ley para el natural y para el extranjero. Entonces, fíjate en lo que hizo Abraham. Quizás tú dirás en este momento, pero yo soy líder en la iglesia, pero yo soy la tía de la escuela dominical, yo soy, no sé, el portero, el que pasa la ofrenda, yo soy el pastor incluso. Pero Abraham, ¿cuántos años tenía? Tenía 75 años. Y él escuchó la voz del Eterno y no le importó nada y se fue, preparó sus cosas y se fue y salió, no sabía hacia dónde, quizás como nosotros cuando comenzamos en este camino de raíces hebreas, no sabíamos hacia dónde, pero sí estábamos seguros que la voz de nuestro pastor, de Yeshua HaMashiach, la habíamos escuchado. Y Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me conocen y me siguen. Y así actuamos nosotros, siguiendo la voz de Yeshua, siguiendo la voz del buen pastor, no de los asalariados, no de aquellos que con huecas filosofías vienen a hacer mercadería de ustedes para su propio beneficio, ya sea por fama, ya sea por dinero o por un montón de cosas más. Pero nosotros hoy día tenemos que hacer la diferencia, hermanos. Es momento de que tú tomes tus cosas y que sigas a Yeshua hacia donde Él te quiere llevar. Que sigas la voz de tu pastor hacia donde Él te quiere guiar. La palabra nos dice en Deuteronomio capítulo 30 que el Eterno a su pueblo que fue dispersado hasta los confines de la tierra, Él los volvería a tomar y circuncidaría sus corazones. ¿Sabes qué significa que tu corazón esté circuncidado? Significa de que tú guardes sus mandamientos y que los pongas por obra. Ese es el nuevo pacto. Quizás hoy día te dice, tú mismo te preguntas y te dices, pero estamos en un nuevo pacto. Estamos en el pacto de la gracia. Mentira, eso no existe. No existe el pacto de la gracia. Eso no lo encontramos por ninguna parte. Por gracia hemos sido salvos, que es diferente. La gracia significa un favor del Eterno que nos ha hecho a nosotros. ¿Para qué? Porque no con nuestras obras, como lo dice el libro de Efesios. Pero ahora que somos nueva criatura, dice el versículo siguiente, es momento de que andemos en las buenas obras que el Eterno edificó de antemano. Y esas buenas obras son sus mandamientos.
Entonces, si la Torá dice que el Eterno, aún de los confines de la tierra, volvería a reunir a su pueblo, lo volvería a tomar, y el nuevo pacto consiste, según Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, que es solamente con la casa de Judá, que es con los judíos, y con la casa de Efraín, aquellas 10 tribus que se dispersaron por el mundo, y con la casa de Efraín en concreto, que es la que está en la dispersión, es poniendo sus mandamientos, su Torah, en sus corazones. Ese es el nuevo pacto. Por eso cuando alguien te dice, no, es que guardar los mandamientos era en el pacto antiguo, no, mentira. Sí era en el pacto antiguo, pero sigue vigente hasta el pacto nuevo. ¿Y cuál fue el cambio entonces? ¿Por qué uno es antiguo, otro es nuevo? Porque uno pasó de lo exterior hacia lo interior. Ya no escrito en tablas de piedra, sino escrita en nuestros corazones. Porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Yo escribiré mi Torah en sus mentes y en sus corazones. Yo les seré por Elohim, por esposo, y ellos me serán por pueblo, por esposo. Entonces, ese es el nuevo pacto, mis hermanos, que todo hebreo debe conocer. Cuando el libro de Efesios capítulo 2 dice, porque en algún momento estuviste lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora habéis sido acercados a través de la sangre de Mashiach, del Mesías, de Yeshua, para poder entrar a pactos, a promesas. Ese pacto es el nuevo pacto. ¿Y saben qué? Incluso el Nuevo Testamento lo ratifica. El libro de Hebreos. ¿A quién habrá sido escrito el libro de Hebreos? ¿Verdad? Porque no hay salutación que diga, a tal iglesia, a tales hermanos que están allá, que están acá, como lo dicen los otros libros. No. Ese fue un libro escrito para hebreos como tú y hebreos como yo. Aquellos que hemos cruzado de la muerte a la vida a través de Yeshua para poder vivir en ordenanza sus mandamientos. Y Hebreos 10:16 dice lo mismo. Hay solamente un nuevo, Hebreos 8:8 dice, un nuevo pacto hay con la casa de Judá y con la casa de Israel. No dice con los cristianos. Y Hebreos 10:16 dice lo mismo. Y con la casa de Israel, con los que están dispersados, el nuevo pacto consiste en que la ley, los mandamientos, la Torá estará puesta en sus corazones y él nos será por esposo y nosotros le seremos por esposa. Por Elohim, por Dios y nosotros por pueblo. Entonces, ese es el llamado al día de hoy. Que comiences a encaminarte como un hebreo, como alguien que ha cruzado de muerte a vida. Si tú no estás caminando como un hebreo, mi hermano, déjame decirte que vas derecho hacia la muerte. No has cruzado. ¿Y por qué? Te lo hago saber. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que la transgresión a la Torá es pecado. La palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, si yo enseño a no guardar los mandamientos, si yo enseño que no, eso es parte del pasado, ya no hay que guardarlo, ya da lo mismo, al Eterno no le importa, porque no importa que tú le ames. ¿Y cómo Él quiere que le ames? Guardando sus mandamientos. El apóstol Juan decía, y conocemos a los hijos de Dios porque son aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces, tú puedes ser conocido quizás como un cristiano, pero ¿quieres ser conocido como un cristiano o como un hijo de Dios? Que la palabra dice que el hijo de Dios, el hijo de Elohim, guarda sus mandamientos. Por nuestros frutos seremos conocidos. Quizás al mundo podemos engañar, aunque está al lado, ¿verdad? Cada uno sabe lo que hace una vez que no está rodeado de gente y que está solo en su intimidad. Pero el Eterno nos ha llamado a que seamos santos en todo tiempo. Y la única manera de ser santo es viviendo como un hebreo, poniendo por práctica la Torah. Entonces, avancemos, mis hermanos. El primer hebreo, Génesis capítulo 14, versículo 13 nos dice, alguien que había escapado vino y se lo dijo a Abraham, el hebreo. ¿Ven? A Abraham se le conocía como el hebreo. Es la primera vez que aparece la palabra hebreo en las escrituras. Que estaba viviendo junto a los cedros de Manre, el Emorí, hermano de Eshcol y hermano de Aner, todos ellos aliados de Abraham. Entonces,
cruza el río Éufrates, llegando a la tierra de Canaán, convirtiéndose así en el primer hebreo por haber cruzado. Esa es la raíz ibri. O sea, hebreo viene de la raíz ibri, según la concordancia Strong en hebreo, 5677, significa cruzar. Y ese fue el apodo de Abraham, amados. Ese fue su apodo. ¿Por qué? Porque cruzó. Entonces, vamos a saltarnos ahora desde Abraham hacia el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Como lo vimos en la genealogía. Y vamos a ver Génesis capítulo 21, versículo del 1 al 3. Dice, ya Elohim, el Eterno, visitó a Sara como él había dicho, y ya hizo por Sara lo que él había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho. Recordamos de que versículos anteriores, entre el 17, 18 y 19, cuando estos tres seres, ¿verdad? Que es el Eterno y dos Malachim, visitan a Abraham, le dicen, dentro de un año, más o menos en este tiempo, vas a, vas a concebir, vas a ver la promesa hecha realidad, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que se estaba haciendo efectiva esa promesa, donde Sara concibe de Abraham a un hijo. Y Abraham llamó a su hijo nacido a él, el cual Sara le dio, Isaac. ¿Ok? Ese es el nombre del primogénito de Abraham, es Isaac. Ahora, Isaac sería quien le daría la descendencia, ¿verdad? En él se seguiría dando descendencia para la promesa que había hecho el Eterno. Había una promesa que Elohim hacía a Abraham, que por medio de él, de su descendencia, serían benditas todas las naciones. Esa es la promesa, ¿ok? La vamos a ver a continuación. Génesis 22, del 1 al 3. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él dijo, toma tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y ve la tierra de Moriah. Allí le ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a dos de sus muchachos con él, junto con su hijo Isaac, cortó la leña para la ofrenda quemada y salió y fue hacia el lugar que Elohim le había señalado. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante, mis hermanos, porque vimos que recién en Génesis capítulo 12, cuando el Eterno le dice a Abraham, sal de esa tierra pagana y vaya a la tierra que yo te señalaré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Okay? En su simiente, o sea, ¿qué significa la simiente en hebreo? Es la palabra será, significa en tu esperma, con tu semen, con tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Sara era estéril, su esposa Sara era estéril. Y el Eterno obra allí y provoca de que ella pueda fecundar, que pueda procrear, que pueda tener la capacidad, aún en su vejez, de darle un hijo a Abraham. Y se cumple la promesa del Eterno. Pero ahora está siendo probada su fe. Está siendo probada su fe en que el Eterno le pide como ofrenda a su hijo Isaac. Entonces, así nosotros también, mis hermanos, muchas veces cuando estamos en este caminar, el Eterno probará nuestra fidelidad. ¿Cómo caminamos por emuná? ¿Cómo caminamos por fe? ¿Ok? Entonces, si nosotros, o sea, una de las características según Génesis capítulo 26 que demostraba acerca de Abraham es que él era obediente a los mandamientos, a los estatutos del Eterno. Entonces, cuando tú conoces el carácter del Eterno, porque incluso el Eterno le llama mi amigo Abraham en ciertas ocasiones, pero cuando tú conoces el carácter del Eterno, tú sabes cómo él va a actuar. Abraham sabía que si incluso él hubiese sacrificado a Isaac, el Eterno se lo podía revivir y darle descendencia a través de esa semilla. ¿Por qué? Porque el Eterno es fiel a su palabra. Él dijo, en tu simiente, en tu descendencia, en tu espermatozoide van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo Abraham pudo confiar tanto en el Eterno, pudo tener tanta fe, tuvo tener tanta emuná que lo caracterizó a él
para poder decir, sí, yo voy a obedecer al Eterno y nos vamos hacia el lugar que Él señaló, porque Él le conocía. Y ese es el problema, que hoy día están muchos como aquella mujer samaritana que adoran a un Dios que no conocen. La palabra dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 4, que el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, entonces es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué es la verdad? La Torá. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu verdad es la Torá. Y luego continúa el versículo allá en 1 de Juan y dice, pero aquel que le conoce es el que guarda sus mandamientos. Ahora pregúntate, si alguna vez escuchaste a un predicador que te decía, que te predicaba, ven a conocer a Jesús, ven a conocer a Dios y se van a acabar todos tus problemas y un montón de cosas. Y a la vez te decía, hoy día no es necesario guardar los mandamientos. Entonces te estaba predicando un Dios que él no conoce. ¿Y cómo puedes confiar en alguien que te predica de alguien que ni él mismo conoce según las Escrituras? ¿Por qué estás siempre en medio de problemas? ¿Por qué estás con esa falta de confianza? ¿Por qué no das el paso? ¿Por qué te estancas? ¿Por qué no progresas en tu caminar espiritual? ¿Por qué no has crecido en tu ruach, en el espíritu? Porque no has conocido verdaderamente tu Creador. Y Elohim tiene misericordia. La palabra nos dice de que él mientras bendecía a su pueblo, ellos le daban gracias a la piedra, le daban gracias a otros dioses, a la madera, a ídolos, cuando era él quien los bendecía. Y así muchas veces ocurrió con nosotros, amados. Pero la palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo perece y puede llegar a ser desechado. Entonces yo me preocuparía que no haya falta de conocimiento en mí, de ser un hombre sabio, de ser una mujer sabia. Y los proverbios dicen que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 dice que el temor al Eterno es guardar sus mandamientos, guardar su Torah. Aquello que tanto te han dicho que no está vigente, que está abolido. Ese es el temor a Elohim. Por eso Abraham actuó de esta manera. Por eso actuó tan confiado en el Eterno, porque sabía que el Eterno cumpliría su promesa. Pero tú, ¿cómo puedes confiar en el Eterno si no le conoces, si no guardas sus mandamientos? ¿Cómo vas a conocer su carácter si Él ya te ha dado una promesa? Tendrás vida eterna junto a mí. Esa es la promesa que te ha dado. Pero ahí estás con la desconfianza. Y dices, ay, y si quizás los científicos tengan razón y con tantos avances tecnológicos que tienen el día de hoy, yo me pueda salvar, yo pueda vivir más. Y si me pongo el riñón de un cerdo, como hoy día salió en los noticiarios, y si me coloco el líquido para poder enfrentar el resfriado, y si pongo la confianza en eso, no, el Eterno no quiere que pongamos la confianza ahí, quiere que confiemos en Él. Él no quiere que tú estés pensando en esta vida terrenal. Yeshua lo dijo, no pongas tu mirada en las cosas vanas, pon tu mirada puesta en el reino de Elohim. Eso es lo que verdaderamente quiere Él. Entonces, ¿realmente estamos poniendo la mirada en el reino o estamos colocando la mirada en nuestras cosas terrenales? Es momento de conocer al Eterno. Y la única forma de que tú le conozcas es guardando sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque en Juan capítulo 5, versículo 39, Yeshua dijo, ellos escudriñan las escrituras porque les parece allí encontrar la vida eterna. Y esas escrituras dan testimonio de mí. Es decir, la Torá dice quién es Yeshua, quién es el Mesías, o quién es Jesucristo, como le conociste en ese momento. Pero si tú has ignorado toda tu vida acerca de las instrucciones del Eterno, acerca de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus estatutos, de su Torá bendita, entonces
toda la vida has estado ignorando quién es verdaderamente el Señor que tú estás sirviendo. Y es allí cuando tú estás en ignorancia que el enemigo entra y te confunde más y te hace pensar que estás tan bien, pero estás tan mal porque no has conocido al Eterno y estás pereciendo por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros queremos tener esa fe del Padre Abraham, como muchas veces le cantamos, entonces es necesario que al igual que él seas un amigo de el Eterno. Pero aquel que se considera amigo del mundo se constituye como enemigo de Elohim. Es por eso que Abraham tuvo que salir de su tierra para venir a ser fiel y obedecer al Eterno, que es lo mismo que el Eterno te está diciendo el día de hoy. Sal de la paganería, sal de esa iglesia donde están solamente corrompiendo el nombre del Eterno, predicando cosas vanas, predicando cosas absurdas, predicando falsas doctrinas, donde hay maestros que le dicen a la gente lo que su oído tiene comezón de oír. Salgan de Babilonia, dice la palabra. Y precisamente Ur de los Caldeos quedaba en esa región. El primer hebreo salió de allí y los últimos hebreos también van a salir de Babilonia. Génesis 22, del 16 al 18. El Malaj, el ángel del Eterno, llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Él le dijo, he jurado por mí mismo, dice ya, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad bendeciré, te bendeciré, yo en verdad bendiciendo te bendeciré, y yo en verdad multiplicando te multiplicaré, tú serás. ¿Ve? A lo que estábamos hablando, tu espermatozoide, tu linaje, tu simiente. A tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Tú poseerá las ciudades de sus enemigos. Es decir, tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos y por tu será todas las naciones de la tierra serán benditas. Porque tú obedeciste mi orden. Entonces, démonos cuenta de algo, amados. Hasta las últimas consecuencias, Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció, ¿verdad? Entonces, dice, por tu será poseerás las naciones de tus enemigos. Retengan esa promesa porque hoy día el estudio termina con esa promesa cumplida. Pero veamos la segunda. Dice, por tu será, por tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán benditas. Y hoy día cuando se nos predica esa teoría del reemplazo, que el Eterno desechó el pueblo de Israel y que ahora ha tomado a la iglesia cristiana como una segunda chance, como un segundo pueblo, ¿verdad? Porque eso es lo que se predica, que ellos son el pueblo del pasado, pero que ahora el Israel espiritual es el cristianismo, y esa es una falacia, porque si eso fuese así, hermanos, el Eterno sería mentiroso, porque estaríamos diciendo que Él no cumple esta promesa a Abraham. ¿Ok? Entonces, si solamente hay un pueblo que son los hebreos, los israelitas, y nosotros decimos, no, nosotros no somos israelitas, no somos hebreos, somos cristianos, realmente somos parte del linaje escogido, del real sacerdocio, de la nación santa, del pueblo adquirido por Elohim. Por supuesto que no. Ese pueblo solamente tiene un nombre y se llama Israel. Es por eso, hoy día cuando se te hace la invitación a salir del cristianismo, a salir de la paganería, de las mentiras heredadas que se predican dentro del cristianismo, no se te está haciendo un llamado a que tú renuncies a Cristo, o a que tú renuncies a Dios, o que tú niegues a Jesús. No, es un llamado a que abras tus ojos y veas lo muchísimo más grande que el Eterno te está ofreciendo. Y tú has estado estancado por creer a la mentira de Satanás. Lo que el Eterno te está ofreciendo es que tú seas parte de su pueblo santo, que tú seas distinguido de las demás naciones, que tú seas la niña de sus ojos. Entonces, mis hermanos, que tú conozcas verdaderamente a su Creador. Imagínate, el cristianismo dice, nosotros somos la novia.
Somos la novia y esto estamos esperando y vamos a tener ropas blancas y las bodas del Cordero y no vamos a sufrir y no vamos a padecer nada, etc. ¿Pero qué dice la palabra con respecto a eso? La palabra dice que el Eterno volvería a unificar a su pueblo y que ese sería su novia. Ese solamente sería su linaje escogido. Y lo podemos ver desde Apocalipsis, porque todos decimos, oh, queremos ver, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oros, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar, ¿verdad? Muchos cantamos así en algún momento, pero ¿qué nos dice la palabra? Que esa santa ciudad solamente tiene 12 puertas y que cada una de sus puertas tiene el nombre de cada tribu de Israel. Si yo no soy un israelita, ¿cómo voy a caminar por esas calles? No hay forma, hermanos, ni por lógica. Entonces, tenemos que abrir los ojos a lo que de verdad el Eterno nos está poniendo enfrente. La iglesia dice, nosotros somos la novia, una novia que ni siquiera conoce el nombre de su esposo, porque le llaman de un nombre profano, dicen Jesús, cuando tiene múltiples significados negativos, cuando su nombre es Yeshua. Dígame, los que son casados, a ver, voy a ver aquí en el chat, ¿quiénes son los que están casados? Mi hermana Lorena Cabrera, si usted fuera y le dijese a su esposo, ¿cómo se llama su esposo, hermana? Weiner Alfaro. Ya, Weiner Alfaro. Si usted fuera y le dijera, hola Raulito, ¿cómo estás? ¿Qué le diría a su esposo? Que ese no es un hombre. ¿Verdad? Y sería raro, ¿verdad? Una esposa que dice conocer y ser fiel a su esposo, que le llame de un nombre diferente. Mi hermana Fabiana, ¿está por allí también? Amén. Amén. Si usted fuera y al hermano Carlos le dijera, hola José, ¿cómo estás? ¿Qué le Creo que diría? Decir que no conozco ningún José, ¿no? mi cabeza estaría rodando, creo. O ¿Verdad? sea, ¿con quién estuviste? ¿Qué? Se le fue el audio, hermana. ¿Los demás me escuchan? ¿O soy yo solamente que no escucho a la hermana Fabi? Denme un segundo por acá, mis hermanos, que perdí la señal acá en Zoom. Ahora sí, hermanito. ¿Qué te habrá dicho de mí? Te sacó del vuelo. Ahí dijo, por la duda lo saco. No, por aquí ya estábamos, hermanos, sí, con problemas de internet solamente. Amén, pero reanudando con la idea, mis hermanos, en verdad que no hay manera en que una novia que conozca a su esposo pueda, en verdad, llamarle de la manera que se le ocurra y, y de todas formas decir, yo le conozco y llamarle hasta de un nombre desconocido. Entonces la palabra incluso con respecto a eso nos profetiza, nos dice que en estos tiempos finales, Él incluso purificaría nuestros labios para que conozcamos su nombre, para que pronunciemos su nombre correctamente. Y es por eso que nosotros tenemos que ser parte de esa restauración que se debe provocar en nosotros, amados hermanos, para que podamos andar en obediencia a los estatutos de nuestro Abba, a los mandamientos de Él, para que le podamos conocer verdaderamente como la palabra dice. El que lo conoce es el que guarda sus mandamientos. Vamos a seguir avanzando. Isaac y Esaú, ¿ok? Ya vimos de que Abraham tuvo a Isaac, ¿verdad? Estamos siguiendo con la descendencia. Recordemos la promesa, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, vamos a ver aquí en este versículo, los hijos peleaban el uno al otro, dentro de ella tanto que ella dijo, si me va
hacer así conmigo? ¿Por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar allá, al Eterno. ¿Quién le respondió? Hay dos naciones en tu vientre, ¿verdad? Recordemos de que en la genealogía al principio vimos de que Isaac daba origen a Jacob, a los israelitas, al pueblo hebreo, y también veíamos de que Saúl daba origen a los edomitas, a lo que hoy día conocemos como Roma y Palestina. Entonces, hay dos naciones en tu vientre desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por, por todos lados de pelo, como una piel, y lo nombraron Esaú. Completamente formado, esto es, ya tenía pelo, ¿ok? Entonces su hermano emergió con una mano agarrando el calcañar de Esaú, así que él fue nombrado Jacob. Él agarra el calcañar, él suplanta, eso significa Jacob. Entonces Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Entonces ahora Isaac a los 60 años tuvo a sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y ahora vamos a ver la línea de descendientes. Debería ser el primogénito Esaú, ¿verdad? Porque el primogénito es aquel varón que abre la matriz. Ese es el primogénito escrituralmente. Algunos le llaman primogénito porque el segundo hijo que te nace varón, este es mi primogénito. No, no es así, mis hermanos. Si la mujer pare por primera vez a una mujercita y luego por segunda vez a un varón, ese no es su primogénito, porque el primogénito tiene que tener dos condiciones, que es el que abre la matriz, ¿verdad? El primero que nace y tiene que nacer hombre, tiene que nacer varón. Ese es el primogénito escrituralmente. Ahora, no siempre se traspasa la primogenitura al mayor y al que abre la matriz de la madre. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay múltiples factores que según las escrituras, altera ese patrón, ¿verdad? Y lo vamos a ver también en esta clase. Vamos a avanzar. Shalom a todos mis hermanos por acá también de TikTok. Dice la primogenitura, esto lo vamos a ver en el contexto de Génesis, de Bereshit, capítulo 25, del 29 al 33. Recuerden que luego de la clase le estoy pasando siempre la presentación, amados, así que no se preocupen por apuntar, solamente pongan muchísima atención. Entonces, un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú vino del campo abierto exhausto, él venía cansado. Y dijo a Jacob, por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja, estoy exhausto. Jacob respondió, primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. O sea, concédeme a mí ser el primogénito, el que reciba la bendición, la heredad, ¿verdad? Mira, estoy al morir, le dijo Esaú. ¿Qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Entonces, vemos que hay un cierto menosprecio a esa primogenitura, pero que había otro que la anhelaba, que la quería con todo su ser, que era Jacob, porque él sabía la promesa. Nuevamente, ¿por qué perecemos, hermanos? Por falta de conocimiento. Pero cuando tú conoces verdaderamente la promesa, harás todo para poder retenerla para ti. Entonces, Jacob dijo, júramelo, primero júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Entonces, ahí vemos que Jacob queda como el primogénito. Ahora vamos a ver cuando esto se consuma en el capítulo 27 de Bereshit, versículo 28 y 29, donde Isaac trata de algunos engaños, de cubrirse con pieles de animales, de prepararle un guiso a su padre, junto con Rebeca su madre. Él logra engañar a Isaac, el cual ya estaba ciego, no veía, y finalmente recibe la bendición que le correspondía a Esaú, ¿verdad? Porque una cosa era que Esaú le haya vendido su primogenitura y otra cosa es que Isaac lo aceptara. Y Isaac era un hombre recto, era un hombre íntegro, porque así lo había formado Abraham. Y hoy día, ¿por qué no tenemos hombres y mujeres íntegros en nuestra sociedad? Porque se desconoce la Torá del Eterno, porque se desconocen sus mandamientos, se desconocen sus palabras. Entonces, nuestros hijos no son educados en la Torá
por lo tanto no son hombres íntegros o mujeres íntegras delante de la presencia del Eterno. Y el no ser íntegro delante de Elohim, no vivir una vida de Torah, una vida guardando sus mandamientos en santidad, acarrea maldiciones, acarrea enfermedades, acarrea precariedad, pobreza y un montón de cosas, hermanos, por no ser obedientes. Entonces, la palabra, recordemos, preguntad por las sendas antiguas y en ellas hallarás refrigerio. ¿Cuál es el refrigerio? Es la paz, es el shalom. Y los proverbios dicen que cuando tú guardas los mandamientos, entonces estarás en paz, estarás en shalom. Esa es la única manera, mis hermanos. Entonces vamos a ver cómo Isaac bendice a Jacob. Dice, así que Elohim te dé el rocío del cielo, la riqueza de la tierra y grano, y vino en abundancia. Naciones te servirán, los gentiles, las naciones, goim en el hebreo. Viene de una raíz más primitiva que es goy, que se traduce a goim. Eso significa naciones, gentiles, paganos, extranjeros, etc. Naciones te servirán y príncipes se inclinen ante ti. Seas Señor sobre tu hermano, los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Y es por esto, mis hermanos, y muchas veces nos ha pasado con los nuevitos dentro de Arca de Salvación, que hay muchos que tienen miedo a las maldiciones. Ay, que esa persona me puede maldecir, esa persona me puede hacer mal de ojo, esa persona me puede hacer esto, me puede hacer esto otro. Y no, mis hermanos, la palabra dice que bendito será Israel. Si tú eres un israelita, estarás bendecido por el Eterno. Y aquel que te maldiga, la maldición irá sobre él. Porque nadie puede maldecir lo que el Eterno ha bendecido. Incluso lo podemos ver en el ejemplo de Noah, que cuando su hijo ve su desnudez, Noah no maldice a su hijo, Noah maldice a su nieto, porque él no se atrevió a maldecir a su hijo que ya había sido bendecido por el Eterno. ¿Ok? Entonces, o dentro de las raíces hebreas, cuando las estudiamos también, hay algo que a lo cual se le pierde tanto el miedo y el temor, ¿verdad? Que como siempre se nos infunde en la iglesia, que es contra Hasatán, el cual, ¿qué es lo que hace? Hace que nosotros seamos probados, nos prueba con diferentes circunstancias, con tentaciones, y una vez que tú caes en la tentación y tú pecas, o sea, transgredes los mandamientos, entonces la maldición viene sobre ti porque tú desobedeciste los mandamientos. Entonces, claro, Hasatán tiene cierto respeto, ¿verdad? Porque es el adversario, el que te pone trancas para que tú rompas los mandamientos y de esa manera puedas ser maldecido. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que ver. Nosotros lo podemos ver en Balaam, por ejemplo, el profeta Balaam. ¿Qué es lo que hizo? No pudo maldecir al pueblo de Israel, no pudo maldecir lo que el Eterno ya había bendecido. ¿Pero qué dijo? Envíen mujeres, y entonces cuando estos hombres se prostituyan con estas mujeres, vendrá maldición sobre el pueblo. Y así fue. Fueron malditos por romper la Torá. Entonces, ¿por qué hoy día estamos acarreando maldiciones? Es que el diablo ya anda el cola de flecha metiéndome trancas y haciéndome caer, ¿verdad? Y muchas veces Hasatán ni siquiera ha actuado y por nuestra propia rebeldía hemos ya pecado a nosotros mismos. Por eso tenemos que conocer las escrituras, para practicarlas. ¿Qué decía David? Yo he pecado contra ti. Y por eso su corazón era agradable ante la presencia del Eterno. Porque reconocía, yo fui, me andaba exculpándose, me andaba como Adán, no, fue la mujer que me dio de comer, y la mujer no, que fue la serpiente. Y nosotros cómo andamos hoy día, es que el diablo me hace caer. No, yo pequé contra ti, tenemos que reconocer al Eterno cuando hemos caído, para que Él nos lave con la sangre de Yeshua y seamos bendecidos nuevamente. Entonces, amados, tenemos que aprender a conocer al Eterno para que no perezcamos por falta de conocimiento. Entonces, aquí vemos cómo la bendición se traspasó, la bendición de la primogenitura se traspasa a Isaac. Los hijos de Jacob, perdón, se traspasa a Jacob, ¿verdad? De Isaac a Jacob. Entonces, Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad?
Tuvo con Lea a Rubén, su primogénito, Simeón, Leví y Judá. Con Bilha tuvo a Dan y Neftalí. Con Silpa tuvo a Gad y Asher. Y de Raquel, ¿verdad? Tuvo a José y Benjamín. Isaacar y Zabulón también son hijos de Lea. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que comprender. ¿Por qué es tan importante los hijos que tuvo con Raquel? Porque esa era su mujer amada, a la cual él amaba. Era diferente a las otras con las que procreó. Entonces, José es una figura muy importante en este momento. Génesis 35 del 9 al 11. Después que Jacob había vuelto de Padán Aram, Elohim, el Eterno, se le apareció otra vez y lo bendijo. Elohim le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Así que él le puso por nombre Israel. Además, Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate. Naciones, ciertamente, una asamblea de naciones saldrá de ti, reyes descenderán de ti. ¿Ok? Esto es algo que es tremendo, mis hermanos. Hoy día decimos, yo no tengo nada que ver con Israel. Yo lo he escuchado así, no tengo nada que ver con Israel porque yo soy chileno y yo celebro como chileno y yo hago las cosas como chileno y yo creo en Cristo y punto y se acabó. ¿Qué nos dice la palabra? Naciones saldrán de ti, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo es que el pueblo de Israel se dispersa por todo el mundo, se va hacia todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Eterno? Yo soy el Shaddai. ¿Quién se le apareció allí? Yeshua. Él vio al Eterno. Ese es Yeshua personificado. Dijo, yo soy el Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Shaddai significa Shomer de la Tot de Israel, el que guarda las puertas de Israel. ¿Quién es Yeshua? El buen pastor. ¿Por quién vino? ¿A quién vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Y qué es lo que dice en Juan capítulo 10? Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Por mí tienen que entrar. ¿Entrar a qué? Al redil. Al redil. A que sea una sola casa nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la ovejita? Entra a través de Yeshua. Cruza la puerta a través de Yeshua. Nosotros fuimos esa ovejita, la oveja perdida de la casa de Israel. Yeshua la encuentra y nosotros cruzamos. Pasamos a ser hebreos. Recuerden que el verbo hebreo de ibri significa cruzar. Cruzamos esa puerta a través de Yeshua y entramos al redil. Juan 10:16, Yeshua les dice a los judíos, tengo otras ovejas que no son de esta casa, que no son de esta casa de Judá, que no son de este redil, a las cuales yo traeré y serán un solo redil. ¿Quiénes? La casa de Judá, la casa de Israel. Un solo redil y tendrán un solo pastor, el cual es Yeshua. Entonces, ahora que tú ya has cruzado a través de Yeshua, o cuando le conociste como Jesús y cruzaste y creíste en Él y que tú eras salvo a través de Él y que tú habías sido reconciliado con el Eterno a través de Él, entonces ahora compórtate como una oveja de la manada. La oveja de la manada se comporta guardando los mandamientos del Eterno, guiándose a través del silbido de su pastor, que es Yeshua. Y Yeshua, ¿qué dijo? Yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abolir los mandamientos, le vine a dar cumplimiento. Y aquel que enseñe o que transgreda el más pequeño de los mandamientos, así será llamado en el reino de los cielos. Y aquel que enseñe o guarde el más pequeño de los mandamientos, así será llamado en el reino de los cielos. Grande. Entonces, hermanos, amados míos, nosotros que ya hemos cruzado la puerta del Shaddai, nosotros que hemos pasado a ser hebreos a través de Yeshua, entonces guardemos sus mandamientos y vivamos en santidad, porque eso es lo que nos corresponde en este momento. Has adquirido pactos, promesas, la ciudadanía de Israel, pero con ello también responsabilidades. Y aquel que transgrede los mandamientos es cortado del pueblo. Que dice, y aquel que no guarda el Shabbat será cortado del pueblo. Y aquel que no guarda esta fiesta será cortado del pueblo.
Aquel que se comporte de esta manera será cortado del pueblo. Y claro, es verdad. Quizás en ese tiempo morían apiedrados, pero hoy día en el sacerdocio del Melquisedec, donde hay un cambio de ley, que es un traspaso de ley, que la ley que estaba en el exterior ha sido puesta en tu interior, porque Yeshua dijo, a ustedes se les dijo que el que es encontrado en adulterio por dos testigos debe ser muerto, ¿verdad? Mas yo le digo que aquel que adulteró en su corazón, aquel que ya codició en su corazón a otra mujer, ya es culpable de adulterio. O sea, ¿qué te dijo? La Torah que estaba en el exterior, cuando alguien te veía pecando, ahora se ha trasladado a tu interior. Entonces, cuando el Eterno ve que tú estás pecando, incluso con tu pensamiento, ya eres culpable de adulterio. Ese es el cambio de ley, que fue trasladada desde el exterior hacia el interior. ¿Ok? No quiere decir que la ley ha sido abolida. La primogenitura, entonces, es muy importante dado que es el encargado de ejercer la bendición que Elohim le dio a Abraham. Le correspondía a Rubén, ¿verdad? Vimos que Rubén fue el primogénito de Abraham, pero fue traspasada ¿hacia quién? Hacia José. En Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 dice, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como profanó la cama de su padre, porque se acostó con una de sus mujeres, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Entonces, es allí donde vemos que la primogenitura, si bien en un principio era del que abrió la matriz, ¿verdad? Que el primer hijo que tuvo Jacob, pero ahora se traspasaría hacia José, que era su hijo amado, el primer hijo que pudo tener con Raquel, con la mujer que él amaba. De hecho, incluso no fue traspasada directamente a José, sino a los hijos de José, que son dos personajes muy importantes que nos van a interesar mucho para lo que continúa esta clase. Efraín y Manasés. Entonces, antes de pasar a ese contexto de la historia, vamos a ver cómo José, fue vendido. Eso lo vemos en el contexto de Génesis 37, 25 al 28. ¿Okay? Recordemos de que él estaba causando celo entre sus hermanos a ser el preferido de su padre. Entonces decidieron la genial idea, ¿verdad?, de poder venderlo. Y noten eso, mis hermanos, que cuando no hay un corazón que está actuando conforme a la voluntad del Padre, puede cometer muchísimas atrocidades. Entonces, ellos se sentaron a comer, pero mientras alzaron la mirada, vieron delante de ellos una caravana de ismaelitas, ¿verdad? Vinieron de Gilead, sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y opio, en camino a Egipto, a Misraim. Egipto incluso es uno de los hijos de Cam. Recordemos de que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. Abraham desciende ¿de quién? De Sem. Y Egipto desciende de Cam. Judá dijo a sus hermanos, ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámosle a los ismaelitas en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos prestaron atención a él. Entonces, cuando pasaban los mercaderes madianitas, ellos sacaron a Joseph de la cisterna, de una cueva en la cual lo habían metido, y lo vendieron por una media libra de shekels de plata a los ismaelitas, quienes llevaron a Joseph a Egipto. Entonces, esto es muy importante, ver cómo el primogénito de Israel, en el cual se cumpliría la promesa del Eterno de que por medio de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, terminaría siendo esclavo en Egipto. Entonces, José tuvo 2 hijos. Recordemos de que, ¿qué sucede con Joseph? Que es utilizado, ¿verdad?, por el Eterno para poder interpretar los sueños del faraón y termina lidiando con esos años de escasez que vendrían hacia la tierra y finalmente se casa con una egipcia en ese lugar y termina teniendo 2 hijos. Joseph en Egipto tiene 2 hijos, Manasés el mayor y Efraín el menor. Y enfoquémonos en Efraín, recordemos ese nombre que es el que nos compete.
porque ustedes han escuchado de la casa de Israel o de la casa de Efraín, ¿verdad? Vamos a ver las promesas que se hicieron hacia Efraín. Entonces ahí vemos una proyección acerca de Joseph con sus hijos Manasés y Efraín. Génesis 46 del 2 al 4 nos dice lo siguiente. En una visión de noche, Elohim llamó ¿a quién? A Israel, a Jacob. Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, yo soy el Elohim de tus padres, no temas en descender a Egipto. Es allí donde yo te haré una gran nación. Muy importante. El Eterno está dirigiendo a Jacob a que se fuese hacia Egipto. Y allí él lo haría una nación grande. ¿Ok? Vamos viendo cómo la promesa se va cumpliendo. No solo iré yo contigo a Egipto, sino también te traeré de regreso. ¿Ok? ¿Dónde estaba Jacob en ese momento? En Canaán. De Canaán tendría que irse a Egipto para que allí fuesen multiplicados, porque Canaán estaba escaso, no había comida, solamente había comida en Egipto, porque un hebreo, porque José tuvo la inteligencia que le dio el Eterno para poder administrar los recursos y poder incluso así solventar al pueblo de Israel. Entonces ahí vemos la promesa, vete a Egipto, ¿verdad? Vete a Egipto donde te harás una nación grande, te multiplicarás y yo te traeré de regreso. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Porque él conocía al Eterno, fue y no tuvo temor de lo que pudiese pasar allí. Fue confiando, porque él le conocía, porque guardaba sus mandamientos. Entonces, la bendición de Israel, de Jacob, ¿verdad? A Efraín. Veamos lo siguiente. Ahí vemos una representación, porque él le bendice así a los niños, con las manos cruzadas. Estaba Manasés, estaba Efraín, ¿verdad? Y él, no, Efraín y Manasés, y él con su mano derecha fue hacia Efraín para bendecirlo como primogénito, y con la izquierda bendijo también a Manasés. Entonces dice así, y Joseph, su padre, José, los tomó en brazo, Efraín en su mano derecha, ¿verdad? Digamos, si Joseph estuviera al frente mío, estaría acá Efraín, y Manasés en su mano izquierda, al otro lado. Hacia la mano derecha de Jacob, de Israel, los trajo cerca de él. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven Efraín, y puso su mano izquierda en la cabeza de Manasés. Él intencionalmente cruzó las manos. ¿Qué es lo que hizo allí? Eso, bueno, vamos a verlo más adelante, pero eso es una letra Tav. La letra Tav en hebreo quiere decir mucho, mis hermanos. La letra Tav en lo más primitivo es como una cruz, la diada. Y eso hace alusión directamente a quién? A Yeshua, a nuestro Mesías. Entonces, él los bendijo a ellos, el Elohim, en cuya presencia mis padres Abraham e Isaac fueron bien placenteros, el Elohim que me ha alimentado desde mi juventud hasta este día. Entonces ahí bendijo a ambos niños. En Génesis capítulo 48, versículo 18 al 19, dice lo siguiente. Joseph le pidió a su padre, no lo hagas de esa forma. Él se dio cuenta que estaba bendiciendo a Efraín, que era el menor, y tenía que haber bendecido a Manasés, que era el mayor, ¿verdad? Por ser primogénito. Entonces le dice Joseph, no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es mi primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, yo sé eso, hijo mío, yo lo sé, él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, aquí vemos la promesa a Efraín, la bendición a Efraín, que solamente de él se formarían multitudes de naciones. ¿Y quiénes somos nosotros el día de hoy? La casa de Efraín. ¿Cuántas naciones hay acá? Acá, por ejemplo, en el chat. ¿Cuántos somos? Hablamos de Chile, hablamos de República Dominicana, de Argentina, de México, de Costa Rica, en Estados Unidos, El Salvador, Colombia. Entonces, estamos dándonos cuenta de que la casa de Efraín verdaderamente se cumplió esa promesa.
Efraín terminó formando multitud de naciones. Terminó formando, cuando se dispersó por todo el mundo, estando en todas partes. Eso la palabra dice, aún de los confines de la tierra serán tomados y serán vueltos a casa. Entonces, vamos a pasar a otro tema que ya terminamos con el libro de Bereshit en este momento. Ahora vamos a avanzar rápidamente con la opresión hacia los hijos de Israel. Entonces, Éxodo capítulo 1, del 7 al 11, dice así: los hijos de Israel fueron fructíferos. ¿Qué dijo el Eterno a Isaac? No temas de ir ¿a dónde? A Egipto, porque allí te haré una gran nación y luego te traeré de regreso. Entonces, aquí se confirma, fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente, la tierra se llenó de ellos. O sea, fue una gran nación, los hebreos. Ahora allí se levantó un nuevo rey sobre Egipto, y él no sabía nada de José, no sabía todo lo que José había hecho por el pueblo de Egipto. Entonces, y dijo a su pueblo, miren a los hijos de Israel, se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos de otra forma. Ellos continuarán multiplicándose y en el acontecimiento de guerra ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Entonces, el versículo 11 nos dice, así pues pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos, con trabajos gravosos, y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés y On, que es Heliópolis. Entonces aquí vemos que a consecuencia de que ellos se multiplicaron y crecieron en cantidad al lado de Egipto, Egipto los termina considerando como esclavos y lo empiezan a esclavizar y a oprimirlos. Y esto sería lo que va a gestar a la larga del tiempo que ellos puedan salir de ese lugar, que el Eterno les levante un libertador, ¿verdad? Y los pueda sacar de ese lugar. Éxodo 5.1 vamos a ver lo siguiente. ¿Quién iba a ser ese escogido? Después de eso, Moshe y Aarón, ¿verdad? Moshe es la persona que el Eterno iba a escoger para poder liberar al pueblo. Y Moshe es una figura profética, hermanos, del Mesías, de Yeshua. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿qué es lo que hace? Es un intermediario entre el pueblo y el Eterno. ¿Y qué es lo que es Yeshua? El intercesor de nosotros, nuestro abogado, el que aboga por nosotros. Yeshua, ¿qué hizo? Libertó al pueblo de Egipto, así como Yeshua nos liberta a nosotros del mundo, de ese Egipto espiritual. Entonces dice así, después de eso, Moisés y su hermano Aarón vinieron y dijeron a Faraón, aquí está lo que dice el Eterno, deja ir a mi pueblo para que ellos puedan celebrar una festividad en el desierto para honrarme. Y esto es lo que muchos tergiversan. ¿A cuánto no lo han dicho las iglesias? No vuelvas a la esclavitud. No vuelvas a estar esclavo. Si tú guardas los mandamientos, tú vas a ser esclavo de la ley. Y te desligaste de Cristo. Te vas a ser un esclavo. ¿A cuántos lo han dicho así, verdad? A muchos. Yo lo he escuchado muchas veces a través de predicaciones. Entonces, si el Eterno ordena que el pueblo salga de Egipto, que deje de ser un esclavo, para que guarde las fiestas solemnes del Eterno, en el desierto, entonces esa es nuestra libertad en Él. Nuestra libertad es que nosotros no seamos esclavos de este mundo, que no seamos esclavos del pecado, sino que podamos servirle a Él, porque somos siervos, ¿verdad? Le decimos Señor o Adón, ¿verdad? Y decimos que somos siervos del Eterno. Y bueno, un siervo tiene que ser obediente a su amo. ¿Y qué es lo que quiere Él? Que seamos libres de Egipto para que podamos celebrar sus fiestas en el desierto. ¿Sabe, hermano? Si usted no se ha dado cuenta, bienvenido al desierto. El desierto es el camino en el que desde el momento en que tú decides seguir a Yeshua y abandonas ese Egipto espiritual hasta el día que tú cierres los ojos. Ese es el desierto que vivimos nosotros.
Porque la tierra prometida la vamos a tener el día que Yeshua vuelva. Ahí seremos llevados de vuelta a nuestra tierra prometida. Pero mientras tanto, celebremos sus festividades en el desierto. Celebremos su Shabbat en el desierto. Celebremos Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Celebremos sus festividades en el desierto para honrarle. Y esto es lo que muchos no quieren hacer. Dicen, no, mantente firme en la libertad que Cristo te ha dado. Sí, y la libertad que el Mashiach nos ha dado es del pecado. Y la única manera que tú te puedas mantener libre del pecado es obedeciendo la Torá, obedeciendo los mandamientos. Entonces vamos a avanzar al contexto de la liberación de Israel. Hoy día estamos viendo todo en la Torá a grandes rasgos para que podamos concluir con esta idea. Luego de transcurrir las 10 plagas que todos hemos conocido, ¿verdad?, sobre Egipto, el faraón libera a Israel arrepentido, luego va tras ellos, ¿verdad? Dice, sí, váyanse, porque ya fue mucho con la muerte de los primogénitos. Después endurece su corazón y dice, no, vamos a ir de vuelta, a traerlos de vuelta hacia Egipto. Y es allí donde él los persigue, ¿verdad? Pero Elohim, ¿qué es lo que abre? Abre el mar rojo para que el pueblo pueda cruzar nuevamente, puedan ser hebreos. Habían perdido su identidad, habían olvidado el Shabbat, ¿verdad? Porque ellos estuvieron como esclavos viviendo, así como tú hoy día eres esclavo de una religión, esclavo de filosofías de hombre, así como hoy día tú eres esclavo de tradiciones de hombre. No, es que yo no puedo guardar el Shabbat porque la iglesia pentecostal no lo hace. Yo no puedo guardar el Shabbat porque la iglesia asambleísta no lo hace, porque los mormones no lo hacen, porque los católicos no lo hacen. Yo guardo el Shabbat el día de hoy porque el pueblo del Eterno lo hace y yo soy de su pueblo. Eso debe ser lo que salga de nuestros labios, amados. Entonces, nuevamente, ellos cruzan el Mar Rojo, el cual, ¿qué es lo que es? Cruzan las aguas, es una especie de purificación, lo que conocemos como bautismo en algún momento nosotros, es una inmersión en las aguas, ellos fueron limpios, fueron purificados, ¿para qué? Para que en el desierto ahora pudieran celebrar las fiestas del Eterno. Entonces, cierra el Mar Rojo y detrás quedan los enemigos en el fondo del mar. Eso es algo que tenemos que entender, amados. Quizás en algún momento tú fuiste un hebreo y no lo supiste. Creíste en Jesús con todo tu corazón, y dijiste, ya soy salvo, y ya no quiero ser más un pecador, y estoy arrepentido, y dijiste ya. Y sin saberlo, en ese momento fuiste un hebreo. Pero te quedaste en Egipto, te quedaste en la religión, te quedaste sirviendo dioses ajenos, te quedaste ahí en tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, en la religiosidad. Pero el día eterno te está llamando a que ya salgas de ese lugar, a que tomen la decisión de salir. Y sí, quizás cuando tú tomes la decisión y digas, pastor, yo me voy de acá porque aquí no se predica la verdad, y va a venir Faraón detrás de ti porque Faraón no te va a querer soltar. Pero el Eterno te abrirá salida, te abrirá el Mar Rojo para que tú cruces y nuevamente puedas ser un hebreo en sus manos. Y puedas ir al desierto, ¿a qué? A celebrar sus fiestas, a celebrar su Shabbat, a celebrar sus fiestas solemnes. Y sobre todo en el desierto, ¿qué se te entregará? Se te entregará la bendita Torá. Veamos lo que dice la palabra. En el contexto de Éxodo capítulo 19, versículo 20, vemos que Elohim entrega la Torá al pueblo de Israel. Esta es la constitución, la carta magna que los regirá. Deben ser obedientes a ella para vivir en libertad y en shalom, en paz. ¿Okay? Entonces, si tú eres obediente a la Torá, tendrás paz, tendrás shalom. Lógicamente tendrás tus pruebas, ¿verdad? Pero en medio de la prueba tendrás shalom. Si tú no obedeces la Torá, no tienes paz ni tienes libertad. ¿Ok? Ese es el concepto. Entonces, las rebeliones. El pueblo de Israel comienza a pasar por diferentes rebeliones, ¿verdad? Y eso lo comenzamos a ver en el libro de Deuteronomio, Números, Levíticos. Entonces dice así, tras muchas desobediencias, como que le cuestan caro al pueblo de Israel, como la desobediencia de los 12 espías, ¿verdad? Que fueron a la tierra prometida y dijeron, ¿sabes qué? Sí, la tierra es buena, pero es una tierra que devora a los habitantes.
mejor devolvámonos a Egipto, porque en Egipto fluye leche y miel, ¿verdad? Le dieron los atributos de la promesa, ¿a quién? A la tierra de esclavitud. Es como cuando tú te sales del cristianismo para poder guardar los mandamientos del Eterno, y luego dices, ¿sabes qué? Tengo que cambiar algunas cosas, tengo que guardar el Shabbat, tengo que hacer esto. No, ¿sabes qué? Mejor me devuelvo al cristianismo porque allí estaba más cómodo. Esa es una rebelión contra el Eterno. Entonces, también el pueblo, ¿qué es lo que hizo? La rebelión de Coré, cuando quisieron usurpar el sacerdocio levítico, cuando quisieron quitar el sacerdocio, ¿a quién? A Aarón. Y hoy día, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Acaso no es Yeshua? ¿Qué dijo Yeshua? Guarda mis mandamientos, si me amas. Aquel que guarda mis mandamientos, yo me manifestaré a él. El Padre se manifestará a él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen el pastor? Los pastores el día de hoy. Nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos a quien hay que traerle los diezmos. Nosotros somos aquel linaje escogido. Y usurpan, ¿qué cosa? Lo que le corresponde a Yeshua. La palabra dice que el Eterno es la cabeza de Yeshua. Y Yeshua es nuestra cabeza. Y cuando tú desobedeces a Yeshua para poder ir y hacerle caso a lo que está diciendo el hombre, aunque esté contra la palabra, entonces tú estás deshonrando tu cabeza, que es Yeshua. Y de esa manera se produce una rebelión de Coré. Y los que prefieren desestimar la tierra prometida, que es la tierra que el Eterno ha preparado para el pueblo de Israel, y tomar y decir, no, es que el cristianismo esto me lo da de mejor manera, entonces ellos serán como esos 10 espías que entregaron mal reporte. Pero aquellos que quieran proseguir verán la tierra prometida, tal cual como Josué y Caleb. Y aquellos que hoy día quieran usurpar el puesto que solamente le corresponde a Yeshua como nuestro roe, como nuestro pastor, como nuestra cabeza, a quien debemos seguir, ellos también tendrán que pagar las consecuencias. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo? El pueblo fue castigado a vagar 40 años por el desierto. Estaban a punto, hermanos, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué dijo el Eterno? Devuélvanse en dirección hacia el Mar Rojo. O sea, dejaron de ser hebreos. Por eso usted tiene que entender que cuando en la iglesia le dicen, mira, Dios es fiel a un pueblo infiel, usted no le crea, porque este pueblo fue infiel y el Eterno lo desechó. Y aquel que es fiel y persevera hasta el fin, entonces este será salvo, dijo Yeshua. Su perseverancia debe ser hasta que usted vea al Mesías viniendo en los cielos, o hasta que usted cierre sus ojos y descanse. Entonces, prosigamos firmes hacia la meta, y la única manera de proseguir firmes hacia la meta es poniendo por obra los mandamientos. Lo dijimos en la clase anterior. Yeshua dijo que hay dos tipos de personas: los que están edificados sobre la roca y sobre la arena. Los que están sobre la roca son los que escuchan su enseñanza y la practican, ¿verdad? ¿Quiénes son esos? Los que practican la Torá. Porque, ¿cuál es la enseñanza de Yeshua? Yo digo, mi enseñanza no es mía en Juan 7:16, sino de mi Padre que me ha enviado. Entonces, el que está sobre la roca es el que guarda los mandamientos, porque la doctrina del Padre, según Proverbios 4:2, es no desamparar su ley. ¿Y quién está sobre la arena? El que escucha su enseñanza, mas no la practica. O sea, aquel que hoy día está escuchando los mandamientos, que hay que guardar la Torá, y no la quiere practicar, entonces, hermano, usted está edificado sobre la arena, y cuando venga la ola, usted va a perecer. Mas aquellos que guardan sus mandamientos estarán firmes, y ni la ola los podrá derrumbar. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 3:10? Mas los que han guardado la palabra de mi paciencia, es decir, los que guardan mis mandamientos, serán guardados en la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, una nueva generación se levantó en Israel, ¿verdad? Vagaron 40 años en el desierto y finalmente se levantaría una nueva generación. Una nueva generación más obediente es la que vería la tierra prometida y tomaría posesión de ella. Pero antes Elohim haría grandes hazañas derrotando reyes amorreos gigantes, infundiendo así el temor en los cananeos. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? No, los 10 espías, no entremos a esa tierra porque es una tierra que devora a sus habitantes. Vieron gigantes, tuvieron miedo. Y cuando tú no conoces al Eterno, todo lo verás gigante, pero el Eterno lo harás pequeñito.
Pero cuando tú conoces al Eterno y guardas sus mandamientos y eres obediente, entonces cualquiera será derribado. Y te doy un ejemplo, el rey David. El rey David, ¿qué es lo que dicen los salmos? Se deleitaba en la Torá, en las instrucciones, conocía la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que hizo el ejército de los israelitas? Vieron a Goliat, ninguno quiso pelear. Todos tuvieron miedo. ¿Qué dijo David? Yo he leído en la Torá de Moisés que el pueblo de Israel ya había derrotado a algunos gigantes de casi 4 metros, algunos gigantes que eran tan grandes como los cedros. El pueblo de Israel ya no se derrotó con anterioridad. Entonces yo me pararé y derrotaré a este gigante que está desafiando al pueblo santo. ¿Ven cómo cambian las cosas? ¿Ven cómo las cosas en la Torá actúan en favor de aquellos que conocen a su Creador, de aquellos que conocen al Dios que están sirviendo? Porque hoy día muchos caen, muchos tropiezan, muchos en sus matrimonios están siendo disueltos aún dentro del cristianismo. Porque muchos caen en adulterio, caen en fornicación, en drogas dentro del cristianismo porque no conocen al Dios que están sirviendo. Y como no le conocen, no tienen temor de él. Pero aquellos que le temen y que esperan en él, que guardan la palabra de su paciencia, que guardan sus mandamientos, entonces las cosas actúan en favor de sus vidas. Vamos a ir terminando por el día de hoy con Josué y la tierra prometida. Josué sería el elegido por Elohim para conquistar la tierra prometida y finalmente dar repartición a las tribus de los hijos de Israel, cumpliendo así con las palabras dichas a Jacob. ¿Verdad? ¿Qué le dijo a Jacob? Vete ¿a dónde? A Egipto, allí te harás una nación grande, te multiplicarás y yo también te traeré de regreso. ¿Y a dónde están trayendo de regreso en este momento? Josué los traería de regreso hacia la tierra prometida. ¿Y qué es lo que sucede antes de ingresar a la tierra prometida? Nuevamente se abrió el río Jordán. Una generación nueva recordó su identidad como hebreos y cruzó nuevamente. Cruzó el río Jordán. Esa es la invitación que nos estamos haciendo en esta enseñanza. Y así se ha titulado, Cruza el río Jordán. Refresca tu mente, refresca tu corazón, vuelve a recordarte lo que el Eterno ha dicho, que eres un hebreo, no eres un cristiano. Eres un hebreo que ha cruzado de la muerte a vida a través de Yeshua. Yeshua no fundó ninguna religión, no fundó ninguna iglesia. La palabra iglesia se ha malinterpretado, se ha prestado para hacerla a forma de institución. La palabra iglesia significa congregación y nada más. Tanto en el hebreo, cajal, tanto en el griego, eclesía, congregación. Cuando hay esa famosa palabra que dice, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, en el griego es reedificaré. ¿Qué es lo que se iba a reedificar? Su congregación. ¿Qué congregación? Que se volverían a congregar los hijos de Efraín y los hijos de Israel y los hijos de Judá y serían solamente una nueva nación. Una sola congregación, una sola eclesía, una sola cajal, una sola iglesia. Pero para eso, para que tú seas parte de esa iglesia, de esa cajal, de esa eclesía, para que tú seas parte de esa congregación, tienes que primero cruzar de muerte a vida, convirtiéndote en un hebreo y actuando como un hebreo. Eso es lo que el Padre te ha dicho en este día. Cruza el río Jordán. Sal de Egipto. Ven a servirme al desierto. Ven a celebrar mis fiestas en el desierto. Sal de Ur de los Caldeos y cruza el río Éufrates hacia la tierra que yo te mostraré para que seas bendecido. Sal del desierto y entra a la tierra prometida, de la cual tomarás posesión, aquella tierra donde fluye leche y miel. Pero hoy día te han vendido un cuento barato. Te han vendido la idea de que te irás al cielo a recrearte, a pasarla bien. Cuando Yeshua dijo, los humildes heredarán la tierra. Y esos humildes son aquellos que sean obedientes. Porque Yeshua se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte.
Entonces, hermanos, la invitación a día de hoy es que puedan meditar en esta palabra, puedan meditar en este mensaje y que podamos por fin comprender quiénes somos realmente. Somos hebreos a través de Yeshua. Hemos sido comprados por precio de sangre, salvos solamente por gracia, no por nuestros méritos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora que hemos sido salvos, nos corresponde guardar sus mandamientos. Amén. Y con esto doy por concluida la clase en este momento. Vamos a orar. Abacados, en esta hora estamos delante de tu presencia, oh Santo Elohim, para poder darte muchas gracias por la enseñanza que nos has traído el día de hoy. Gracias te damos porque tú has sido bueno, porque abundantes son tus misericordias y porque las renuevas día tras día para con nosotros. En esta hora te queremos pedir que tú nos seas guiando, nos seas resguardando, nos seas protegiendo del mal. Te pedimos que esta enseñanza que tú nos has dado caiga en nosotros como buena semilla, Abba, que no sea desperdiciada entre las rocas donde no hay profundidad para echar raíces, que no se la coman las aves en el camino, que no sea secada por el sol, sino que seamos buena tierra para poder retenerla y ser hacedores de tu divina voluntad. Padre, guíanos cada día en el desierto, sea nuestra columna, nuestra nube, Padre eterno, durante el día y nuestra columna de fuego durante la noche. Guíanos hacia la tierra prometida cada día más. Permítenos cada día conocer más nuestra identidad, conocerte más a ti, guardando tu Torah. Trae Ruach HaKodesh, convencimiento a cada uno de los corazones y muéstrate, revela tu verdad, Padre. Tu palabra dice que vendrá el Espíritu de verdad y nos guiará a toda la verdad, y esa verdad es tu Torah. Bendito sea tu nombre. Te exaltamos y toda gloria solamente te corresponde a ti. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Mesías, Yeshua, el Rey de Israel. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. No sé si alguno de mis hermanos, antes de culminar, quisieran la palabra. Yo quiero agradecerle al Eterno, al Todopoderoso, ¿verdad? Por, por esta lección que Él nos trae, por esta enseñanza extraída de su escritura, de su palabra, de su instrucción, que nos hace recordar ciertamente quiénes somos para no perder nuestra identidad, no olvidarla. Agradezco al Todopoderoso porque te usa grandemente, Javi, para llevar el mensaje de su reino, que podemos retornar al pacto que Él hizo con nosotros en el principio, que podemos guardar sus mandamientos y que el amor hacia Él es guardar sus mandamientos, no es nada más declararlo. Le doy gracias al Eterno y gracias. Amén, amado. Amén. Toda honra siempre al Eterno, mis hermanos. No sé si alguien más quiere la palabra. Amén, hermano Javi. Muchísimas gracias también por la administración. Creo que son tiempos realmente muy bendecidos, hermanos. Justamente el Eterno ha permitido que ese velo se nos quite del rostro y recuerden, como dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tratemos de pertenecer a ese grupo que realmente, como la parábola que justamente menciona nuestro Adón Yeshua, que el rey iba a casarse su hijo y salió a buscar pues gente del pueblo y todos los ricos, los poderosos le decían, ahorita no tengo tiempo, no, tengo cosas que hacer. Y cuando regresó, pues no había nadie para la boda y le dijo, pues ve y ahora sí que invita a todos los que tengas que invitar, a quien quiera venir. Entonces, hermanos, tomemos esa invitación que, como dice la palabra, solo sus ovejas, solo su rebaño escucha su silbido. Y de verdad es una bendición tan tremenda cuando el Eterno, en su infinita misericordia, en primer lugar nos llama
da el silbido, nos llama, y a raíz de que uno empieza a someterse, hermanos, a obedecer, de verdad que es milagroso, y digo, porque para el Eterno nada es imposible, todo Él lo puede, pero es de verdad milagroso cómo empieza a revelar su escritura. Pero eso viene a raíz de que uno obedece. Yo, hermanos, desperté el año pasado el Eterno, por su infinita misericordia, me llamó, hice Tevilá, me bauticé nuevamente, yo era católica, yo tenía nada más mi agüita en la mollera y tan. Me bauticé y de verdad, hermanos, que el Eterno ha obrado en mi vida, pero de igual manera así también me ha atacado el maligno. Entonces, hermanos, no suelten esta promesa tan maravillosa. Ahí es donde aplica justamente el versículo que nos dice que no les arrebaten sus coronas, no las suelten. Si ya están aquí, agarren fuerte esa corona, agarren fuerte esa promesa y para adelante, hermanos, que adversidades siempre va a haber, pero lo que el Eterno nos ha prometido es que de todas ellas nos va a librar. Hermano Javi, que el Eterno los bendiga, a usted, a la hermana Denise, a Tomasito y también a todos, hermanos, que los bendiga eternamente el Eterno. Gracias. Amén, hermana. Amén. No sé si alguien más de mis hermanos quiere la oportunidad. Como siempre, hermoso, Javi. Volver a recordar, volver a retomar las clases siempre es bueno, reflejando conceptos nuevos que nos hace falta, que a veces los damos por entendidos, sabidos, pero hay que volver a retomar. Siempre que uno pueda volver a tomar la palabra del Eterno, es construcción en nosotros, es el aliyá, ese avance espiritual que necesitamos, porque Dios, nuestro Padre, nuestro Eterno, se revela a través de recordar cíclicamente lo mismo. Así que gracias, Javi. Amén, hermana. Amén. Acá el hermano Carlos. Amén. Sí, lo escuché a mi hermano José. Mi hermano Carlos. No. Carlos David. Amén, amén. Sí, sí, amado, la verdad que, sobre todo después que terminamos de estudiar hace poco la última liyá de Deuteronomio, y ahora que ya estamos en la cuarta parashá de Vayera, en Bereshit, Génesis, repasar nuevamente esto nos trae muchísima más convicción y muchísima más luz de lo que verdaderamente el Eterno nos ha querido entregar. Amén. Siempre es una bendición. No sé si alguien más, antes de que nos despidamos por hoy, mis hermanos. Sé que muchas mañanas trabajan, así que me gustaría saber si alguien más quiere la palabra. Amén. Amén. Entonces, vamos a despedirnos. Hemos orado agradeciendo al Padre y ahora vamos a levantar nuestras manos y vamos a recibir la bendición arónica, aquella bendición que el Eterno ha ordenado colocar sobre los hijos de Israel. Por acá también los hermanos de TikTok, sé que hay muchos que ya guardan las raíces hebreas, que guardan los mandamientos, que han venido a ser hebreos a través de Yeshua y tienen este conocimiento, así que les invito también a levantar sus manitos. Amén. Así que decimos así. Yarejejaya, Beishmareja, Yair Yapana Veleja, Binjuneja, Yisaya, Pana Veleja, Beyashem Leja, Shalom. Que ya te bendiga y te guarde, que ya haga brillar su rostro sobre ti, te muestre misericordia, alce ya sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Amén, mis amados. Amén. Terminamos por Amén. el día de hoy y nos encontramos nuevamente el día de mañana para celebrar Shabbat juntos. Amén. Así que, Amén. Ahorita Shalom, hermanos. Buenas noches. con lo que shalom. dijo la hermana Lorena de lo de